Hola, buenos días. Les estoy grabando esta video para aquellas personas que no nos pudieron acompañar durante durante la tutoría. Entonces, ¿qué vamos a ver o cuál es el tema central? Vamos a ver qué es la leyenda. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la leyenda? La leyenda es un relato que busca explicar hechos, costumbres, tradiciones de una comunidad en general, ¿cierto? Esta leyenda tiene algunas características. Dentro de ellas están que forman parte de una tradición cultural, ¿cierto? O sea, esto es transmitido de generación en generación y son formas de ver el mundo, de concebir el mundo, expresando algunas creencias. Eh, la segunda característica es que narran historias de personajes que tal vez en alguna época lejana fueron reales. Por ejemplo, el de La Llorona, ¿cierto? Conocemos todos que es una señora a quien se le perdió su hijo, eh, pero digamos que ¿qué es lo fantástico ahí? Pues lo fantástico es seguir creyendo que esa señora todavía habita en los montes buscando su hijo. Generalmente, pues si eso sucedió hace mucho tiempo, pues la Llorona ya debió haber fallecido, ¿cierto? Ya debió haber muerto. Entonces, como pueden ver, es un parte real porque es una señora a quien se le perdió el hijo, cosa que puede suceder desafortunadamente, pero ¿cuál es lo fantástico? Que siga existiendo en los montes, digamos que ahuyentando a las personas que por allí pasan. Las leyendas siempre tienen un tinte de creencia popular, ¿sí? Todo el mundo cree en ellas y combinan dos cosas, un hecho real y un hecho con un fenómeno natural o algo que sucede, ruidos, exclamaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que se dice que siempre hay un hecho real y un hecho fantástico. En esta parte de la guía lo que deben hacer es colocar falso o verdadero según cada una de estas frases que dice acá. Si yo no imprimo la guía, lo que debo hacer es copiar esta frase, no copiar todo el dibujo y demás. Y si la imprimo, por lo menos tener la cuestión de que leí el primer párrafo, que recorté, que leo y contesto concienzudamente lo que está acá. ¿Listo? Entonces, tratar de no imprimir, no lo necesitan, es un gasto innecesario y los niños pueden hacer esto perfectamente. En la actividad 3, ¿cierto? Nos menciona algunos personajes, está la pata sola, el hombre caimán, la llorona y el patarro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Según ese nombre, miro las características físicas de cada personaje y voy a colocar el nombre acá debajo. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Voy y miro esta característica. Tiene una sola pata, por así decirlo. Entonces, si es una sola pata, pues se va a llamar la pata sola. Igual con el resto de personajes. Frente a la estructura de la leyenda, entonces nosotros vemos que hay en una leyenda generalmente hay tres partes, introducción, nudo y desenlace. En la introducción me van a narrar dos cosas. La primera, dónde se origina y la segunda, cuáles son los personajes. ¿Listo? Allí me lo presentan en un monte, en un lago, en una laguna, ¿sí? ¿Y el personaje cuál es? Bueno, la pata sola, el patatarro, ¿sí? ¿Cuál es el personaje que está ahí? El nudo es donde se desarrolla toda la situación de conflicto, ¿listo? Y por último, el desenlace es qué premio o qué castigo reciben esos personajes del cuento. Entonces, por ejemplo, yo les explicaba en clase con este cuentico, les explicaba, digamos que la actividad, entonces la voy a compartir por acá. Escuchemos con atención. Según las anécdotas y relatos que cuentan los campesinos de Colombia, la Madremonte es una mujer putrefacta y musgosa, de ojos brotados como candela, colmillos grandes y con una expresión de furia impresionante. Va siempre vestida con chamizos, bejucos y hojas frescas, con lianas y musgos en su cabeza. Según los cuentos de la zona de Antioquia, se aparece como un ser mitad mujer, mitad monte. Para los del Cauca aparece como una anciana vestida de hojas, ojos rojos y cara color ceniza. Se dice que la Madremonte es agresiva y ataca cuando hay grandes tempestades o inundaciones que acaban con sembrados y cosechas. En esas noches los campesinos dicen escuchar gritos infernales suyos que provienen de los campos. También hay quienes dicen que las tempestades e inundaciones se deben a que el agua se enturbia cuando la Madremonte se baña en el nacimiento de las quebradas.
Las víctimas de la Madremonte son los aserradores, cazadores, pescadores y leñadores. Se dice que los leñadores escuchan los gemidos y gritos enfurecidos de la Madremonte cuando talan árboles. También persigue a vagabundos y esposos infieles. Se cuenta que varios han desaparecido por días y cuando regresan dicen que la Madremonte les hizo perder del camino. Listo. Entonces, volviendo acá, entonces si me estuvieran preguntando, bueno, ¿cuál es la introducción? Entonces, recordemos, en la introducción siempre se dice en qué lugar y cuáles son los personajes. Entonces, la introducción de aquí sería justamente que ¿dónde habita la Madre Monte? Pues en los montes, ¿cierto? Y nos generan unos lugares ahí que hacen referencia a qué lugares de Colombia. Y presentación de personajes, pues estaría en la Madre Monte, estarían los aserradores, los leñadores, los pescadores y los personajes infieles, ¿cierto? En el nudo, ¿cómo se desarrolla la situación o conflicto? Básicamente escuchan un ruido, ¿cierto? Los leñadores salen a correr, pero al salir a correr la Madre Monte lo que hace es como desviarlos de camino y se pierden varios días. ¿Cuál es el desenlace? El desenlace es que los personajes reciben un premio o un castigo. En este caso, ¿cuál sería? Pues exactamente, sería la cuestión de decir, el castigo es que se pierden en el monte, ¿cierto? Ese es el castigo. Entonces, digamos que lo mismo que yo hice con esa leyenda es lo que ustedes tendrían que hacer con la de ustedes. Leen o ven un video sobre la patasola, está acá escrito, y responden estas preguntas para ver cuál es la estructura de la leyenda y que ustedes lo comprendan. Y por último, leen la muelona y responden las preguntas. Espero haber sido clara y pues con esto haberles ayudado un poco. Muchas gracias por todo.